Ha vuelto y es un gusto para nosotros recibir a Claudio Meloni. Claudio, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Realmente un gusto estar con todos ustedes y compartir este espacio. Y te vamos a pedir que vengas muchas veces. Estaremos aquí. Para mí es mi primera vez, les tengo que decir. Es mi debut, es mi estreno con Claudio porque yo no lo conocía, me agarró de viaje, así que es un placer conocerlo. También estuvimos hablando bastante. ¿Qué te parece? Aproveché muy profundamente. Es el director del Instituto Nacional de Feng Shui, así que te lo decimos en español antiguo nosotros y vos lo pronunciás como quieras. Exacto. Bienvenido, Claudio. Gracias, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Bueno, quedó mucho cabito y cabo para atar cuando estuviste, muchas preguntas que surgieron y además que está nuestra preciosa Cata Ferrán, que no estaba y... Repasaremos algunos ítems, algunos puntos. Pero queríamos ponernos como más específicos en tus próximas visitas y hoy creo que habíamos hablado de los dormitorios. Exactamente, el dormitorio es junto con la cocina, y acá no sé si está Marito por allí, es el lugar fundamental de la casa. El dormitorio para recuperar, lógicamente, bioenergéticamente durante la noche, digamos, el metabolismo del cuerpo se encarga de justamente reequilibrar todo eso. Y la cocina porque en Feng Shui se considera que es el corazón del hogar, el lugar productivo, el lugar del alimento, que después luego se incorpora al cuerpo. Y son dos lugares, increíblemente, tocando ese tema, Fito, que me estabas preguntando, es uno de los llamados 4 vacíos del Tao. Si vamos a las filosofías originales del Feng Shui, los taoístas hablan de 4 vacíos, 2 físicos, o sea, uno que es el vacío de la cocina, vacío del dormitorio, que son los 2 puntos, el vacío del estómago y el vacío de la mente. Esos son los 4 vacíos que deberíamos controlar. Estamos viendo imágenes de dormitorios que tenemos 24 factores que inciden sobre el descanso, estudiados del Feng Shui. Quiero saber todo. ¿Todos querés saber? Todos, Vamos los 24. a ver los más importantes si el tiempo nos da. ¿Las imágenes que trajiste son imágenes de buenos dormitorios? No, por ejemplo... porque vi alguno medio raro que... Sí, vamos a ver rápidamente. Acá hay espejos, por ejemplo, que no son favorables el reflejo directo desde la posición de descanso, porque el espejo en realidad es un activador y un duplicador de la luz, y por lo tanto, aunque haya poca luz, la duplica, y por lo tanto de la energía. Va en contra del sentido de descansar y de retraerse correctamente. Aquí tenemos posiciones en esta imagen que no es muy favorable porque la cama no está bien posicionada respecto a las aberturas de la habitación. Es muy importante entender que la cama, como en esta imagen, eso es un placer, tiene que tener un respaldo sólido detrás y desde la cama, boca arriba, en posición boca arriba, eso para el televidente que se imagine cómo duerme, boca arriba, apoyado con la cabeza en la almohada, sin girar la cabeza, tiene que poder ver ventanas y puertas de la habitación, sin girar la cabeza, y las tiene que ver cómodamente, prácticamente en un ángulo de 90 grados. Si abrimos así un poco los brazos, que creo que por allí la cámara está tomando, en este ángulo yo tengo que estar acostado y no debo hacer así ni así para poder ver las aberturas. Si no, estoy en una mala posición, y el descanso, justamente el factor principal, es lo que se llama la posición de control. ¿Y control de qué? Control de las aberturas de la habitación. Hay gente que me dice, no, tengo la puerta a un costado o atrás. Entonces, esas son posiciones donde la antenita, que es el inconsciente, las lee como lugares débiles o donde posiblemente algo puede pasar. Me enloquezco si no veo la puerta, me muero, me da mucho miedo. ¿Influye en algo que esté cerrada o abierta la puerta? Sí, es decir, cuando uno cierra se siente más protegido, aunque no es lo ideal desde el punto de vista de la circulación del recambio de la masa de aire en el dormitorio. Pero por eso digo que lo importante de la posición de control como punto 1 es poder ver la puerta desde la posición de la cama sin girar la cabeza. Incluso las personas que tienen la puerta a un costado, a un lado o al otro, hasta pueden sentir molestias en el cuerpo, tensiones en el cuello o en la espalda, porque físicamente el inconsciente de noche nos da la orden siempre de girarnos hacia la puerta. Y si yo no estoy mirando la puerta, me dice, date vuelta para este lado, y yo no lo hago, pero genero tensión en el cuello al no poder mirar la abertura que tengo de costado. Ese es otro factor importante. Y hay otros más. Veíamos unas camas, por ejemplo, esta está bien, ahora la estamos viendo aquí en la imagen, esta está bien posicionada, la pared detrás sólida, y la control de puerta y ventana hacia los costados. Ay, qué lindo. Sí, pero esta, por ejemplo, tiene para cuartos de niños, sobre todo, las personas, las mamás o los papás que están mirando, deben tener atención que sobre todo las camas de niños no deben de estar ni cerca de las ventanas, ni en posición de fuera de control. Los niños sufren más desde el punto de vista de la captación del control, sobre todo por miedos o temores inconscientes, la posición de las puertas y las ventanas, más que los adultos, que ya estamos más formados en ese aspecto. Estamos viendo también otro tema interesante, que son los colores en el dormitorio. Es conveniente que los colores sean colores más bien
de equilibrio hacia los fríos, hacia los tranquilos, con toques cálidos en la habitación. Por ejemplo, acá estamos viendo algunas imágenes, esta por ejemplo. Esa es una linda elección de color, Esta ¿no? es una muy buena elección de color. Está bonito, ¿eh? Sí, está bonito, donde hay colores claros, el blanco, el marfil, el crema claro. Son colores válidos para los dormitorios, pero necesitan, como siempre digo, aquí tenemos una linda imagen, necesitan toques cálidos. Por ejemplo, aquí tenemos anaranjados, terracotas, los rojos. Como colores otoñales. Como colores otoñales cálidos de las hojas cuando caen. Perfecto. Realmente, que son lindísimos. El verde es un buen color y es color llamado del equilibrio. El verde se le llama el color del equilibrio. No el verde oscuro, sino este verde que estamos viendo aquí, que es un verde de carácter medio, intermedio de equilibrio, y es muy favorable también para el dormitorio. Esta no es una buena... A ver este es como estridente. Por eso te lo pregunté. Sí, me pasó lo mismo. Exacto. Me pasó lo mismo que Fito cuando dijo, dije, estaba segura que había visto ese. Sí, esa imagen que veíamos antes además tiene la contra, como esta, de que no está en posición de control la cama. Acá hay ventanas a los costados de la cama. Y en el otro caso teníamos, en este, gracias a la producción también tenemos no solo la ventana detrás, sino que la cama está en ángulo en el dormitorio, contra la pared y en ángulo. Hay muchísima gente que duerme en los ángulos o que pone a los niños a dormir en los ángulos de las habitaciones. No, pero hay veces que no tenés cómo ponerlos, Claudio. ¿Cómo levanta hacemos? la mano. Bueno, no, el tema es, Cata, que a veces hay dos camas en ese cuartito. Bueno, a veces hay dos, o cuchetas. No, eso es lo que te estoy... Pero ¿sabés que en realidad ¿cómo hago? Lo primero que tenés que ver en la habitación es qué pared, tenés que dejar la cama despejada, la cama al medio, la masa de aire debe circular libremente alrededor, si no se estancan los ángulos, y además tenemos un efecto en los ángulos generalmente, en las construcciones, donde generalmente hay pilares o cosas que no están allí en el ángulo, que traban las paredes, y generalmente hay hierro allí. Y generalmente además suelen captar campos electromagnéticos de la Tierra que el hierro canaliza y amplifica. Entonces eso distorsiona, Por eso la cara de Fito. La cara de Fito es muy mal. No, ánimo, en un programa que estábamos pum para arriba, no puedes decir eso. Este ejemplo entonces es atractivo, es muy lindo, aparentemente los colores lilas, violetas, pero no pasa por allí, pasa por la posición de la cama, debajo de la ventana, que genera intranquilidad, miedos y temores inconscientes, sobre todo en la persona que ayuda. Si es un niño en este caso, evidentemente, o una niña, está bajo esas circunstancias. Y eso colabora a nivel personal, en la formación y en el día, a intranquilidades y inseguridades. Hemos tenido casos, por ejemplo, en casas donde hemos hecho corrección de cuartos de niños, y lo decimos a los televidentes porque es un tema a probar, no es que creer a Claudio Meloni, a experimentarlo, que eso es muy importante. Yo siempre digo que hay que experimentar las cosas, que hemos cambiado la situación de la cama simplemente separándola, de repente 80 centímetros de la pared, que sería lo ideal por lo menos, y la posición vuelta a la posición de control de las aberturas. En los estudios, en las relaciones interpersonales con los amigos, en el colegio, en las clases, cambia inmediatamente la situación, porque hay como una presión inconsciente en esas situaciones de noche que el niño sufre y no sabe transmitir, no nos dice, y menos que los padres a veces no sabemos estas cosas, o cómo cuidar o cómo contener a los niños. Entonces, no solo los niños, estamos hablando especialmente de los niños, ¿no? Entonces, esas cosas suceden. Hay otros factores interesantes, por ejemplo, que son de los tantos que tenemos en los dormitorios, que son polémicos. A ver. Pero está bueno decirlos claro, y ponerlos sobre la mesa y que todos escuchen. Nosotros no consideramos favorables los colchones de resortes, los metales en las camas. El metal de por sí sabemos que canaliza de alguna manera campos electromagnéticos o pequeños campos electromagnéticos. ¿Tiene colchón de resorte también, Fito, o no? Supongo que sí, yo qué sé. No siempre son, a veces son de alta densidad, claro, de alta densidad, de espuma, de alta densidad, que no hay metales, o la cama de metal. Igual por suerte cada vez menos se usan también por un lado los de resorte. Ahora, fíjate cómo una cama de un sanatorio y un hospital es de metal. Lo sé, y bueno, por eso digo que genera polémica, pero en realidad hay una razón, los metales son también antenas, son verdaderas antenas de cantidad de frecuencias de onda. Razonemos, están los espirales unidos además por tensores de metal, es una gran antena. Si te llego a decir que tengo calientacama, conmigo, me odias. Los que venden colchones, Si te llego a decir que tengo calientacama, me odias. El problema, Fito, que hay... El problema, después en la próxima vuelta voy a traer aquí para medir, hay un aparato que mide campos electromagnéticos o geomagnéticos, un amplio espectro de campos. Y lo que no vemos para nuestros ojos no existe para nuestra mente.
Y sin embargo, los campos electromagnéticos están. Claro. Hay una cantidad de radiaciones que no vemos, pero que nos llegan. Nuestra naturaleza es sabia, nos defiende, nos protege. Como nunca antes en la historia de la humanidad. Sí. Porque tú hace 150 años no tenías todas las frecuencias de celulares que hay acá, no tenías todas las frecuencias de televisión que hay acá, de radio que hay acá, de satélite. Depende del decodificador que vos tengas acá. Es lo que captás. Para ver todo lo que no había hace 120 años en la historia de la humanidad. ¿Sabés, Miguel, una cosa? Lo que tú estás diciendo, hay en este momento 100 millones de veces más de campos electromagnéticos que hace 100 años. 100 millones de veces. Mamita, los cabezas. Ahora, antes de que nos digan, mundo. Antes que nos digan que nos vamos. Así nomás. No, yo encanta. Antes que nos digan que nos vamos del aire. Si yo quiero que vaya alguien a mi casa que sepa de esto y me oriente, ¿qué tiene que hacer esta persona? Llamar a Meloni. Esa puede ser una. Bueno, a Meloni. Obvio. Llamarme por allí. Ahí tienen la página del instituto que pueden llamarme. Ahí se comunican. De hecho, en realidad, mi vida en satisfacción, mi vida privada, personal, además de arquitectura, que de hecho la juntamos con el Feng Shui y con otras disciplinas, la geobiología o la psicología de los espacios, que es muy linda, son materias realmente preciosas. Mi placer es poder colaborar en diagnósticos y asesoramientos de casas y de privados. Eso realmente para mí es un gusto. Porque claro, aparte es tanto lo que sabés que cambia con algunos movimientos, como decís vos, porque decís a veces 80 centímetros, no es que ya no te revolucionás un hogar. Aparte hay que entender, a veces es un factor económico, es un factor de los espacios, es un factor hasta que no sos dueño, tenés que alquilar, tenés determinados patrones para... De costumbres. Mil cosas, ¿no? Para cambiar, pero con pocas cosas hay grandes logros. Exacto, Cata. ¿Sabes qué? Hay gente que piensa, no, pero con el Feng Shui tengo que dar vuelta a la casa y tengo que... Ni ahí. Y si uno sabe que llama para... Y no, a veces son 2, 3, 4 ajustes que cambian la vida de una persona. Porque el Feng Shui lo que hace simplemente es optimizar lo que uno tiene. No es que a veces tiene que comprar o hacerse la casa de cero para hacerla, que también se hace la casa de cero, por supuesto, sería ideal. Porque también se hace en función del estudio personal, de las energías personales, a través de distintos aspectos. Se toman en cuenta los campos magnéticos, se analiza el terreno donde se ubica una casa y se hace de cero realmente de manera impecable. Se puede resultar. Y además hay orientaciones favorables, hay una cantidad de aspectos que hacen al entorno, muchos de ellos no los vemos o no tenemos noción. Por ejemplo, los campos electromagnéticos es uno de ellos. A los televidentes dicen, pero ¿cómo hago yo? ¿Cómo sé yo si? Digo, por lo menos en un dormitorio, que estamos hablando de ese tema, por lo menos hay que tener los tomas, los enchufes o los lugares, digamos, donde pasa la electricidad a por lo menos 70 centímetros del cuerpo, de la cabeza al lugar de descanso. A esta distancia. Ahí se suicidó Fito, ya está. ¿Y eso de dejar los teléfonos cargando así, pegado? Bien, Cata, eso sabes que no es nada favorable. Tengo lucha hasta con mis hijas sobre eso. 3 años y medio, está así todo el tiempo. Sí. Sabés que eso es un tema bastante importante. Y es jorobado. Pero sobre todo los transformadores. Cualquier transformador de una lámpara tiene un campo electromagnético bastante importante. No solo, por supuesto, los celulares, el transformador del celular. Y no quiero... No sé cómo estamos de tiempo. Se terminó el tiempo. Bueno, entonces, se terminó. Lo que quiero decir... Nos juntamos hoy de noche en casa con Claudio. Por favor. Si me permite, mis compañeros Fito y Cata... No me parece. Lo que voy a decir es la quinta persona, Claudio, que nos dice al aire. Él dijo un programa pum para arriba. Nos dijeron esta semana, ayer, buena vibra, nos decía Erika Bus, el Turcabala. Es decir, le quiero decir además a la dirección de la empresa y a los televidentes que ya nos la creímos y es un programa buena onda, es un programa buena vibra y lo somos. Excelente. Y todos nos hacen ese mimo, así que nos acaban de convencer. Me encanta el autobombo de Capito. Muchísimas gracias por acompañarnos y sabé lo que vas a volver. Va a volver seguro. Sabelo. Yo quiero hablar depende de la producción. Primero va a ir a mi casa y va a ver mi dormitorio y después va a venir. a la mía y después va a venir. Ahí está. Bueno, tengo unos días para eso. Muy bien. Ya venimos. Vamos a una pausa. Hay más día a día junto a vos. Bien.